Como la ninfa del Sinú. Así cuenta la leyenda de Onomá. Onomá era una princesa que hacía parte de la tribu Zenú. Ella era la novia de Morrosquillo, y ésta, al enterarse de la muerte de Morrosquillo, cayó en un eterno llanto, con lo que hizo que se formase con sus lágrimas el majestuoso río Sinú. Y es ahí, en las maravillosas riberas del Sinú, que nace una hermosa ciudad conocida como la Villa Soñada, la ciudad de las golondrinas o la capital ganadera de Colombia. Montería es la capital del departamento de Córdoba, Colombia. Está ubicada al noroccidente del país en la región Caribe. Tiene una temperatura promedio de 30 grados centígrados. Sus habitantes, caracterizados como todos oriundos de la costa del Caribe, son alegres, amables, coloridos, folclóricos y trabajadores. Los monterianos son buenos degustadores del bocachico, del arroz con coco, los patacones y el mote de queso. Resistirse a bailar un porro, una puya o un fandango es imposible para ellos, siendo que, al son del bombo, la trompeta, el platillo y el clarinete, las mujeres, como si fuera un acto involuntario, empiezan sonrientemente a mover sus majestuosas caderas, mientras el hombre las corteja con un bailecito caminado que pareciera que casi rozara sus pies por el suelo. Es así como la ciudad de San Jerónimo de Montería cuenta su historia, siendo testigo eterno el río Sinú y sus tierras sabaneras. El área donde hoy se encuentra Montería, antes de la colonización de los europeos, era conocida por sus nativos americanos con el nombre de Fincenú. Esta, junto a Pancenú y Senufaná, eran las tres provincias de los indígenas Zenú, las cuales dividían el territorio que es conocido actualmente como el departamento de Córdoba. Fincenú se localizaba entre la sabana, las colinas al este del río Sinú y la ciénaga de Betancí. Sobre los indígenas que poblaron estos territorios, y cuando me refiero a este territorio me refiero a parte de Córdoba, de Sucre, de la zona del Bajo Cauca, del sur de Bolívar, etc., estaban los zenúes, pero ellos estaban divididos en provincias. Esas provincias eran la Zenufana, Fincenú, Pancenú, ¿sí? De las muchas actividades zenúes, además de la agricultura, encontramos la artesanía, usando diversas palmas, gramíneas y bejucos para la creación de cestos, esterillas y construcción de viviendas, siendo el sombrero volteado uno de los símbolos más representativos de Colombia, fabricado a partir de la fibra extraída de la caña flecha. Otra actividad zenú era la orfebrería, con numerosos artículos hechos en oro, la alfarería, donde se creaban tinajas y ollas de barro. La recolección de moluscos y la pesca eran otras de las actividades para sustentar su alimentación, siendo el bagre, el bocachico, la babilla y la tortuga icotea sus alimentos más comunes. Cuando por acá estuvo
Antonio de la Torre y Miranda, que fue uno fundador y refundador de estos territorios, ellos enseñaban, ellos tenían otros productos, ¿sí? Ellos les enseñaron artesanía, les enseñaron algunas labranzas e incluso tenían unos ejidos que se llamaban así ejidos, ¿sí? Que eran territorios comunes en donde ellos podían trabajar ya de una manera más organizada. Como todos los grupos indígenas precolombinos, estaba dirigida por un jefe, el cacique. Su economía estaba orientada principalmente hacia el cultivo del maíz y en segundo lugar al de la yuca. La agricultura permitió que estos pueblos dejaran de ser nómadas y se volvieran sedentarios, organizándose en aldeas que desarrollaron sistemas de canales de riego. Estos laboriosos indígenas realizaron la mayor obra hidráulica de que se tenga conocimiento en la América precolombina, con resultados prácticos que hoy nos llenan de asombro. A la llegada de los españoles, la zona fue reconocida por Pedro y Alonso de Heredia, Francisco César, Juan de Vadillo y Juan de Viloria, los cuales saquearon y arrasaron con gran parte de las figuras orfebres que reposaban en las tumbas. Tal era la riqueza de las tumbas zenúes que dio pie al uso de la frase «Pobre del Perú si se descubre el zenú», frase célebre en la conquista, aludiendo a la riqueza del imperio zenú, según narra el Inca, de Garcilaso de la Vega. En el año de 1759, el cacique Ventura Molledo envió un documento al entonces gobernador de Cartagena, mariscal de campo don Diego Tavares, solicitando que se fundara un pueblo en el sitio conocido por ellos como Barro Colorado, para lo cual viajaron 5 indios, pero esta propuesta nunca fue atendida. Posteriormente, en el año de 1772, el cacique Sebastián Alequenete se dirige al nuevo gobernador de Cartagena, don Juan de Torresar Díaz Pimienta, para que se funde una población en el paraje de las Monterías que llaman de Buenavista. Para ello, en esta oportunidad se enviaron a 2 indios como correo. Al estudiar la solicitud y descubrir la anterior carta de Ventura Molledo, esta vez fue atendida, y el gobernador de Cartagena, don Juan de Torresar Díaz Pimienta, 5 años después, ordena al oficial Antonio de la Torre y Miranda para que proceda a satisfacer las demandas de los indígenas tunucunas, llegando a finales de abril de 1777 al sitio de las Monterías que llaman de Buenavista. En ese entonces, la imagen que hay es cuando llegó Antonio de la Torre y Miranda, en el año 1777. Realmente la montería que había en ese momento era un conglomerado de familias que estaban asentadas del otro lado, en la margen izquierda del río Sinú. Allí pues viviendo con muchas incomodidades, porque la zona de la margen izquierda del río Sinú es cenagosa en el sentido de que es de terreno cóncavo, terreno pues no tan plano, sino más que todo un poco ondulado. Militar y administrador originario de España, país en el cual realizó una carrera militar que la llevó a ser coronel y brigadier del regimiento de Zamora. Poco después, en el año de 1773, fue destinado a Cartagena de Indias en calidad de gobernador de dicha ciudad, cargo que ocupó hasta el año de 1781, puesto que para el año de 1782 fue nombrado virrey interino del nuevo reino de Granada. Durante su mandato se fundaron más de 40 pueblos. Este oficial, perteneciente a la clase noble, nació en el año de 1734 en Villada, municipio de la provincia de Palencia, España, y muere en el año de 1786. Empieza a servir en el Real Ejército Español en calidad de soldado distinguido en los batallones de Marina. Posteriormente, en el año de 1756, realiza sus primeras expediciones marítimas. En el año de 1771, Manuel Guirior es destinado virrey del nuevo reino de Granada, lo que contribuyó al nombramiento de Antonio de la Torre y Miranda como teniente veterano de las milicias de Cartagena de Indias.
Los primeros barrios fueron Chuchurubí, La Ceiba, que son los que más se conocen. Estaban, la calle 27 era la que dividía los dos barrios. Hacia el norte estaba Chuchurubí y hacia el sur estaba La Ceiba. ¿Sí? Incluso el barrio Colón es uno también de los que tenemos más viejos en Montería. Yo agregaría además de La Ceiba, de Chuchurubí, Colón. Esos eran unos barrios pues todavía con la mayoría de las casas de techo pajizo, las paredes hechas con boñiga de vaca, ¿sí? con arena, ¿sí? Latas, que llamaban latas, ¿sí? Que eran utilizadas, las puertas de madera, eran más que todo eso, el piso generalmente era de tierra, ¿sí? Tenían generalmente una parte abierta, lo que después se conoció como el cadrizo, que era un lugar, después de la casa principal había una parte, una bajanza que había allí, y en ese cadrizo la gente allí era prácticamente donde pasaban el día, porque estaban a la intemperie, ¿sí? Allí comían, allí jugaban, allí conversaban, todo lo demás. En el año de 1886, el gobierno colombiano realizó un convenio con la empresa de navegación a vapor gerenciada por Edmundo W. P. Smith para restablecer el servicio de navegación entre Cartagena, Tolú, El Sinú y El Atrato, con naves para cada uno, y a su vez levantar planos de los ríos Sinú y Atrato, con estudios científicos para verificar con más seguridad y economía la navegación. En 1870, Nicolás de Zuviría puso en funcionamiento el vapor Bolívar, que navegaba entre Cartagena y Montería, entrando por la desembocadura del río Sinú. Para 1890, la barquetona El Sol, de Abuser Hermanos, ofrecía un servicio mensual entre Cartagena y las poblaciones ribereñas del Sinú. La navegación por los ríos Sinú y Atrato era prácticamente monopolizada por las casas comerciales de los sirios libaneses. Entre las embarcaciones que surcaban estas aguas se hallaban los vapores El Sinú, La Damasco y Bogotá, pertenecientes a Chagüí Hermano. Sí, es que el mundo no ha sido estático. Esto harán 40, 50 años porque no había carretera. La aviación apenas se estaba desarrollando. Entonces las vías de comunicación eran los ríos. ¿Sí? Entonces aquí nos comunicábamos con Cartagena por río. El río, con la carretera se acabó el río. Mire, uno se embarcaba aquí a las 9 de la mañana. Si era invierno, en época de lluvia, ya el río tenía agua. Entonces uno se embarcaba aquí y iba a Cartagena embarcado. Por ejemplo, salía uno de aquí un lunes. ¿A qué hora tú que llegamos a Solorica? Como a las 5 de la tarde, que hoy es 1 hora. ¿Sí? En la boca del Sinú estábamos el martes en la mañana. ¿Sí? A las 6 de la mañana también para que la marea subiera y el barco pudiera pasar. ¿Sí? Se aprovechaban eso ya. Entonces salíamos de la boca del Sinú a las 6 de la mañana, 7 de la mañana más o menos, y a las 7 de la noche estábamos en Cartagena, el martes. Hombre, la Montería era un transatlántico. Eso fue construida en Inglaterra. Y vino por el agua, navegando. La trajeron. Ella no fue desarmada y aquí no. Vino como era. Tenía camarotes, comedores, cocina, todo. La Colombia era un transatlántico también. La Cartagena de India. La Santa María, todas eran lanchas grandes. Y también había lanchas pequeñas como la Santa Fe, la Santa Elena, la Rusara, que dejaban, que ya eran más embarcaciones más pequeñas.
El primer planchón que se creó en Montería fue propiedad de Andrés Gómez y apareció en el año de 1912. En realidad, se trataba de una barcaza que trajo de Cartagena y fue acondicionada como planchón. En el año de 1929 se fabricó el planchón más grande del momento, propiedad de Prisciliano González. Este era de gran tamaño, con canoas de 13 metros de largo. Fue el pionero en cruzar el ganado, automóviles como los Jig Willys y camiones de carga. Hoy en día, los planchones de Montería son considerados patrimonio cultural de la región. Además de ser ecológicos, son uno de los medios de transporte más usados y populares de la ciudad. Poseen un atractivo que no pasa desapercibido ante la vista de los turistas, los cuales no dudan en vivir la experiencia mágica y ancestral de abordar uno de ellos. Antes de la llegada de la linterna de mano, los habitantes de Montería encendían mecheros para cortar el negro vestido de la noche, alumbrar los hogares y para deambular por las oscuras calles de la ciudad. En algunas ocasiones se llegaban a utilizar tizones encendidos, pero esta práctica fue dejada a un lado, puesto que con el transcurrir del tiempo se volvió muy popular el uso del queroseno o petróleo destilado. Por otra parte, antes de la llegada de la plancha eléctrica, el planchado de la ropa se hacía con planchas calentadas con carbón, que de acuerdo con el modelo, se colocaban directamente sobre el fogón o se le eran introducidas las brasas en un espacio destinado para ello. El sistema de lavado también tenía sus peculiaridades. Se lavaba en bateas de madera y cemento, con jabón en barra a base de pino. La subienda del Bocachico era un espectáculo inolvidable. Millones de peces remontaban las aguas del río Sinú para desovar en las partes altas del mismo, y eran atrapados con chinchorros atravesados en su cauce. La avenida Primera de Montería, que corre paralela al río Sinú, era el sitio de concentración de los habitantes, unos para cosechar de la subienda y otros simplemente para curiosear. El bocachico es el plato preferido de la cocina cordobesa, preparado frito, en viuda, en sancocho, asado y en salpicón. Los pobladores de la ciudad de Montería participaban de una festividad extrema y de mucho valor, ya que el jinete arriesgaba su vida: las carreras a caballo. Estas debían hacerse en una calle estratégica de la ciudad, la cual debía ser larga, recta y limpia, por lo cual la avenida 20 de Julio era perfecta para ello. Los músicos se situaban en el punto de partida para interpretar sus canciones. La carrera era más emocionante cuando el jinete se ponía de pie en la montura del caballo sin perder el equilibrio, proeza parecida a la de un acróbata de circo. Desde sus inicios, la avenida Primera de Montería ha tenido importantes cambios. Los primeros habitantes la conocieron con el nombre de Orillas del Río. Después, en un afán patriótico, fue bautizada como la Avenida 20 de Julio. Finalmente, se le renombró como la Avenida Primera. Hoy día es conocida como la Ronda del Sinú. La construcción de la Catedral de Montería inició en el año de 1903 y culminó en el año de 1916. Una vez creado el departamento de Córdoba en el año de 1952, se gestionó por lograr erigir por el Santo Padre Pío XII la diócesis de Montería. Gracias a los buenos oficios del arzobispo de Bogotá, Monseñor Crisanto Luque, del arzobispo de Cartagena, Monseñor Ignacio López Umaña, y del nuncio de su santidad en Colombia, Monseñor Bertolli, se obtuvo el 4 de noviembre de 1954 que el Santo Padre erigiera la nueva diócesis, desmembrándola de la arquidiócesis de Cartagena y del Vicariato Apostólico del San Jorge. Semana de reflexión donde los monterianos van a misa y rezan pendiendo plegarias al Dios cristiano, donde hay un encuentro permanente con Él durante los rituales que se llevan a cabo. Para la celebración de esta fiesta religiosa, los monterianos hacían preparativos semanas antes, entre los cuales se encontraba conseguir el palmito, la icotea, el bagre, además de la realización de los dulces de mongomongo, de papaya, de mango, de corozo, la manufacturación de la chicha, la natilla, la ensalada de remolacha, entre otras delicias gastronómicas.
Habían unos cines, el Teatro Montería, el Naín, en donde se proyectaban unas películas especialmente mexicanas. Era la época de las rancheras, en donde ese era Tony Aguilar, Pedro Infante, Jorge Negrete. Era la moda, ¿no? Esos eran los que estaban en ese entonces. El primer cinematógrafo es traído a Montería en el año 1907 por don Pepe Arroyo. A pesar de ser una población pequeña, Montería contaba con varias salas de cine hoy desaparecidas. Teatro Montería, en la calle 29 con carrera cuarta, llamado originalmente Teatro Roxy, de Enrique Pérez y Miguel Gómez, proyectando en sus salas las antiguas películas mudas a blanco y negro. Teatro Variedades, en la avenida Primera entre calles 33 y 34, por el empresario cartagenero Raúl Piñeres. Teatro Nariño, en la esquina de la carrera cuarta con la calle 39, fue fundado por don Rafael El Chon Milanés en 1955. El Teatro Nariño igualmente fue utilizado para la presentación de otro tipo de espectáculos, como encuentros de boxeo y riña de gallos. Teatro Avenida, en la carrera 1B entre calles 39 y 40. Su inauguración se programó para las fiestas patrias del 20 de julio de 1958. La película proyectada esa noche fue El Niño y el Toro. Teatro Colombia, en la avenida Primera entre calles 32 y 33. Fue construido a finales de la década de los 50 por el inversionista Nicolás Palacio. Era el tercero de los teatros ubicados en la avenida Primera de Montería. Teatro Naín, en la calle 29 entre carreras Primera y Segunda, propiedad del doctor Abraham Pupo Villa, dueño también del Radio Cordobesa. Allí se presentaron artistas de talla, como el doctor Alfonso Ortiz Tirado y José Mojica, el cantante actor mexicano. Teatro Córdoba, en el barrio de La Granja. Teatro Libia, en la calle 29 entre carreras 8 y 9. Tuvo gran éxito gracias a la serie de películas de Cantinflas. ¡Ay! Usted que ciego, le va a tumbar una oreja. Sí, cómo no, si en la calle me dejaron, en la puritita calle se llevaron. ¡Ay, me jaló! Pues ¿para qué se está moviendo, hombre? Agache la cabezota. Es que no alcanzo a verme en el espejo. Lo distintivo de la época eran las boticas. Allí se preparaban las fórmulas magistrales que recetaban los galenos, como se les decía a los médicos. Hay que anotar que el más famoso boticario de Montería fue don José María Pito Taboada, nacido en Corozal, Sucre, en el año de 1916, y a quien al frente de su farmacia Estrella sirvió continuamente durante más de 50 años. Cuando se trataba de componer una luxación, se usaba el cebo de Cuba para hacer el sobijo. También se utilizaba en casos de asma para lubricar el cepillo que se frotaba en la espalda del enfermo. Para el asma, igualmente, era recomendada la penca de sábila. Otro motivo de curiosidad eran los millares de bicicletas que circularon en la ciudad hasta la década de los 60. Su bajo costo, pequeños precios de mantenimiento, la facilidad de uso y de parqueo la convirtieron en el medio de transporte ideal. Se decía en esas épocas, para justificar su uso, que Montería era muy grande para andar a pie y muy pequeña para andar en carro. Una bicicleta de la época contaba con unos elementos distintivos: la silla en cuero con resortes, una cartuchera del mismo material detrás de la silla para llevar las herramientas, los frenos de varillas en lugar de los modernos de cables, guardabarros largos que contrastan con los pequeños de hoy en día. A finales del siglo XIX se inaugura la empresa de red telegráfica que conectaba Montería con el resto de Colombia. Para la época de 1896, el señor Ramón Mares instala dicho aparato en la Casa de Gobierno.
Los inicios del siglo XX trajeron consigo un avance tecnológico para Montería, la inauguración de la primera empresa telefónica, de los asociados Antonio Lacharme y Lorenzo Gómez, en el año de 1907. Inicialmente, el servicio funcionaba para comunicar las grandes haciendas, sirviendo al gobierno y a personas que podían costear el servicio. Montería, pues, el aeropuerto lo tenía allí donde... El aeropuerto quedaba ahí en la Circunvalar, en la 27, ¿sí? Por donde está hoy en día el SAU. Por ahí estaba el viejo aeropuerto de Montería. Allí llegaban aviones, los DC-3, que llegaban allí y allí aterrizaban. Después eso se trasladó para allá, para cerca de Ciénega de Oro. Y después el aeropuerto que tenemos en la actualidad. La aviación tuvo muchos protagonistas en el territorio sinú. En los años 30 aterrizaban en Montería y Lorica los vuelos de pasajeros de SCATA. Luego, en los años 40 aparecen Avianca, producto de la liquidación de SCATA y Aéreas Nacionales S.A. El primer avión en llegar a Montería fue un hidroplano del modelo Junker F-13, que acuatizó en las orillas del río Sinú gracias a la pericia del aviador alemán Helmut von Kuhn. Se habían introducido a Colombia por la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo SCATA. Avianca inició con sus famosos Douglas DC-3 en el antiguo aeropuerto San Jerónimo de Montería, que fue inaugurado en 1937 en los territorios que hoy ocupan en parte el Hospital San Jerónimo. En su forma original, tal como voló por primera vez el 25 de junio de 1919, la tripulación de 2 hombres se acomodaba en una cabina abierta frontal, mientras que los 4 pasajeros se alojaban en una cabina cerrada detrás de la primera. Junker F-13, derivado del Junker J-10, de la época de la Primera Guerra Mundial, fue el primer monoplano comercial enteramente metálico en entrar en servicio en todo el mundo. El primer F-13 estaba propulsado por un motor Mercedes de 160 caballos de vapor. Debido a las características topográficas del país, a los Junker le adaptaron 2 flotadores con el fin de poder realizar acuatizajes en los ríos. Fue construido por orden del presidente Gustavo Rojas Pinilla en el año de 1955 e inaugurado en el año de 1956. Su nombre originalmente era Estadio 13 de Junio, en honor a la fecha en que Rojas Pinilla tomó posesión de la presidencia del país. Años más tarde le fue cambiado el nombre por 18 de junio, en conmemoración de la fecha de inauguración del departamento de Córdoba. El Estadio 18 de Junio es un escenario deportivo para la práctica del béisbol. Es sede del equipo profesional Leones de Montería, uno de los 4 equipos asociados a la Liga Colombiana del Béisbol Profesional. Tiene capacidad aproximadamente de 11.000 personas y posee grama o pasto natural. Bueno, indudablemente las fiestas más importantes que ha habido en Montería fueron las corralejas. Eso movía a mucha gente. Era el 20 de enero, lo mismo que allá en Sincelejo. Mucha gente iba a eso, eran 5 o 6 días de fiesta. La gente iba, disfrutaba. Todo era la corraleja ya clásica que nosotros conocemos. Los manteros, los garrocheros, el ganado, algunos toros muy famosos, los propietarios de los toros, las bandas de música, las ventas a los lados de la corraleja, que ahí había con todos los panes, los fritos, el guarapo, los sombreros, en fin, se aprovechaba para vender de todo en ese tiempo. La corraleja entonces, pero después por sucesos sucedidos en Montería, ¿sí?, en donde un grupo sacrificó prácticamente un toro, a partir de ese entonces pues se suspendió en Montería la corraleja, se trató de hacer un festival de río, pero ese no tenía la misma acogida, fracasó. Montería duró un tiempo sin festividades así importantes, y ahora en los últimos años que se está tratando de recuperar otra vez,